Bienvenidos a Bajado a Tierra, un espacio para hablar de psicoanálisis. Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que para Freud fue una de las puertas de entradas más importantes al inconsciente, que son los sueños. Es algo que todos experimentamos, pero pocos entienden en su verdadera dimensión. No hablo solo de esos sueños bizarros que nos dejan confundidos al despertar, sino también de cómo el psicoanálisis nos invita a interpretar lo que parece ser una locura sin sentido. ¿Qué son los sueños? ¿Por qué soñamos? ¿Y qué es eso de que siempre decimos cuando mencionamos que los sueños cumplen deseos? Hoy nos metemos de lleno en esto, que es fascinante. Vamos primero con el origen de los sueños según Freud. Empecemos como siempre, lo básico. En su obra hermosa, que es la interpretación de los sueños, nos dice que los sueños son la vía regia al inconsciente. Pero, ¿qué significa esto? Básicamente que si querés conocer lo que está escondido en lo más profundo de tu mente, lo que no sos consciente que pensás o deseas, los sueños te lo muestran. Pero ojo, no de forma directa. Freud llega a una conclusión fundamental, que los sueños son una realización de deseos. Y esto es clave para entender la teoría freudiana. ¿Cómo se logra esto? A través de dos capas que Freud llama contenido manifiesto y contenido latente. El contenido manifiesto es lo que recordás cuando te despertás, las imágenes, las situaciones, los personajes que aparecen en el sueño. Pero el contenido que importa, el que nos dice realmente qué está pasando, es el contenido latente, que es el deseo reprimido que el sueño está intentando realizar. Ahora, por más que hablemos de realización de deseos, no significa que siempre sea algo positivo o placentero. A veces, lo que el inconsciente quiere mostrar está tan reprimido o es tan conflictivo que se disfraza, se distorsiona, porque de lo contrario te despertarías. Ahí es cuando entran en juego los mecanismos de condensación y desplazamiento que deforman el contenido latente para hacerlo más aceptable a nuestra mente consciente. Vamos a los ejemplos de realización de deseos. Te lo explico con un ejemplo para que quede claro, ¿no? Como siempre tratamos de hacer. Imagínate que soñás que te ganás la quiniela. El telequino. Fácil, ¿no? Soñé que me hice millonario. Eso significa que quiero plata. Sí, puede ser. Pero Freud diría que lo que está en juego va mucho más allá del dinero en sí, ¿no? Quizás el sueño tiene que ver con un deseo de obtener algo que no tenés en la vida real. Reconocimiento, estatus o seguridad. El contenido manifiesto, ganar la quiniela o el telequino, es simplemente un disfraz del deseo latente, que puede ser mucho más profundo, como la necesidad de ser valorado o de obtener algo que te falta. Otro ejemplo es que soñás que estás en una reunión importante y de repente todo sale mal. Perdés el tren, llegas tarde, olvidás lo que ibas a decir. El contenido manifiesto es claro, el sueño es caótico. Pero si lo analizamos más allá de la superficie, puede ser que el contenido latente tenga que ver con miedos o con ansiedades que te están afectando en tu vida cotidiana. Quizás tenés miedo de fracasar, de no cumplir con las expectativas que te rodean, y el sueño está expresando ese deseo de controlar esa ansiedad de alguna forma. Ahora vamos a justamente el disfraz del deseo, que son los mecanismos de defensa en los sueños. El inconsciente no puede mostrarte el deseo tal cual es. Si lo hiciera, te despertarías del impacto. Así que lo disfraza un poco. Y lo hace de dos maneras principales, según Freud, mediante la condensación y el desplazamiento.
La condensación significa que varios elementos de un sueño, objetos, personas, lugares, pueden estar representando varias cosas a la vez. Es decir, en lugar de expresar todo de manera directa, el sueño usa una única imagen o situación para condensar varios significados. Por otro lado, el desplazamiento, que ocurre cuando el sueño toma algo que en realidad es muy importante y lo hace parecer secundario, mientras que lo que parece importante a simple vista, el contenido manifiesto, es en realidad irrelevante. Esto es parte de lo que hace tan difícil interpretar un sueño, ¿no? Porque lo más obvio rara vez es lo que realmente importa. Por ejemplo, soñás que estás en una playa hermosa, pero la atención del sueño está en un detalle irrelevante, como por ejemplo una piedra que encontrás en la arena. La piedra puede ser un símbolo de algo más importante en tu vida, mientras que la playa, aunque parece central, es solo una distracción. Ese es el desplazamiento en acción. Ahora vamos a ir a un tiempo más adelante, ¿no? Avancemos un poco en el tiempo. Vamos por el 1920, es decir, 20 años después de la publicación de Interpretación de los Sueños, donde Freud en 1920 justamente publica Más allá del principio del placer. Y acá es donde cambia un poco la cosa, ¿no? Se da cuenta de que no todos los sueños parecen cumplir con el esquema de realización de los deseos. Hay ciertos sueños, especialmente aquellos relacionados con traumas, que no tienen nada de placentero y que no parecen estar cumpliendo ningún deseo. ¿De qué hablo? Por ejemplo, los veteranos de guerra, que soñaban repetidamente con escenas traumáticas de la guerra. Claramente, esos sueños no estaban cumpliendo un deseo de revivir esas experiencias horribles que pasaron ellos. Entonces Freud introduce una nueva idea. En algunos casos, el sueño no es tanto una realización de deseo, sino un intento de realizarlo. El aparato psíquico sigue intentando procesar lo que no pudo tramitar en la vigilia, pero no siempre se logra. Acá aparece la compulsión a la repetición, donde lo que se repite no es porque lo deseamos, sino porque no hemos logrado resolverlo. Un ejemplo más claro, alguien que sufrió un accidente de tránsito puede soñar repetidamente con la escena del accidente. No es que desee volver a pasar por ese trauma, sino que el inconsciente sigue buscando formas de procesar lo que fue demasiado abrumador en su momento. Estos sueños repetitivos son una señal de que hay algo no resuelto, algo que el inconsciente sigue trabajando. Así que vamos con estos ejemplos de repetición de los sueños traumáticos, ¿no? Freud se encontró con pacientes que volvían a soñar con eventos traumáticos de su vida, como pérdidas personales, accidentes o situaciones límite. Uno de los ejemplos más conocidos es el caso de los soldados que, luego de la Primera Guerra Mundial, soñaba constantemente con las situaciones más horribles que habían vivido en combate. Estos sueños no eran una realización de deseos, claramente, en el sentido más tradicional, ¿no? Pero mostraban que el aparato psíquico seguía tratando de tramitar esos eventos traumáticos. Freud se dio cuenta de que estos sueños eran parte de la compulsión a la repetición, un concepto que surge para explicar por qué la mente parece quedar atrapada en un ciclo en el que repite aquello que no se puede asimilar. Es como si el inconsciente dijera: todavía no entendí, todavía no procesé, entonces vuelvo a intentarlo. Entonces, ¿qué nos enseñan los sueños desde el psicoanálisis? Primero, que nada en ellos es casual o aleatorio. Los sueños cumplen una función psíquica clave. En su mayoría son una realización de deseos reprimidos. Pero cuando el deseo no puede ser cumplido de forma directa, el inconsciente lo disfraza, lo distorsiona, lo desplaza.
Y luego, en su teoría más avanzada, 20 años después, Freud nos muestra que los sueños también pueden ser un intento de procesar lo que no pudo tramitarse de manera adecuada, como en el caso de los traumas. Así que la próxima vez que te despiertes de un sueño raro o repetitivo, pensá, ¿qué deseo escondido estará intentando mostrarse ahí? ¿Qué parte de tu inconsciente está tratando de decirte algo que aún no podés escuchar de forma directa? Y acordate, esto del desplazamiento, no siempre lo que más aparece tenga que ver con lo reprimido, sino más bien ese dato que parece irrelevante. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Bajado a Tierra. Espero que te haya llevado algo para reflexionar y como siempre nos encontramos en el próximo capítulo para seguir hablando de psicoanálisis. Muchas gracias por estar. Chau, chau.